En unos minutos se ha inaugurado la nueva delegación de Castilla y León Televisión en Madrid y el encargado de hacerlo ha sido el alcalde de esta capital, José Luis Martínez Almeida, al que agradecemos que se haya quedado aquí con nosotros y al que ahora vamos a entrevistar. ¿Qué tal? Buenas noches, alcalde. Muy buenas noches y desde luego agradecer a Castilla y León Televisión que haya inaugurado esta, para mí pequeña no, sino gran embajada de esta tierra tan querida por todos los madrileños. Bueno, pues será la casa de los castellanos y leoneses también. Por cierto, hemos conocido esta misma tarde que va usted a ser el pregonero del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo. ¿Tiene alguna vinculación con la localidad, con el carnaval? No tengo especial vinculación con Ciudad Rodrigo, más allá de haberlo visitado varias ocasiones y siempre es un lugar que a mí me ha enamorado desde luego, pero lo cierto es que el alcalde tuvo la deferencia de ofrecerme ser pregonero allí del Carnaval del Toro, de una de las fiestas más antiguas que hay en España, en una tierra especialmente relacionada con la tauromaquia, a la que soy aficionado y me hace una extraordinaria ilusión poder estar allí el 25 de febrero. Y en pleno campo charro, además. La última vez que le entrevisté, alcalde, fueron los informativos de esta cadena, de Castilla y León Televisión. Acababan de firmar ustedes, la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León, un acuerdo, no sé si lo recordará, para el traslado de sanitarios en lo peor de la pandemia, para que trabajaran sobre todo en los hospitales de Soria y de Segovia. Bueno, fue un ejercicio de solidaridad que vimos durante esos meses entre varias comunidades autónomas. Parece que eso ha terminado. La pandemia al menos sirvió, bueno, pues para que los intereses de unos y otros desaparecieran. Pero es una pena, ¿no?, que este tipo de colaboraciones no sigan después. Desde luego creo que aquel fue un momento emocionante y además recuerdo a los telespectadores, ¿no? Nosotros estábamos en un momento todavía muy complicado dentro de la primera ola de la pandemia, pero lo cierto es que profesionales del SAMUR, del Ayuntamiento de Madrid, se ofrecieron voluntarios para poder ir a Castilla y León, para poder ir a Soria, para poder ir a Segovia y echar una mano en la situación también muy complicada que estaban atravesando. Nosotros fueron muy solidarios con nosotros el resto de territorios. Yo recuerdo, por ejemplo, al presidente Núñez Feijóo también haciendo ofrecimientos a Madrid y en primer momento dijimos que en cuanto nosotros pudiéramos echar una mano allí donde se necesitara, lo íbamos a hacer. Y efectivamente ya en el mes de abril pudimos mandar personal de SAMUR, de la Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid. Pero creo que la colaboración entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León sí que sigue siendo fructífera. He visto en numerosas ocasiones reuniones de la presidenta Díaz Ayuso, del presidente Fernández Mañueco. Tenemos intereses comunes y creo que ahí hay un punto en común que es extraordinariamente importante, que es precisamente el puerto de Navacerrada, la estación del puerto de Navacerrada, que es una reivindicación de ambas comunidades autónomas frente al Gobierno de la Nación, que ha decidido de forma unilateral cerrar esa estación. Y yo creo que hay otros muchos temas que son concurrentes entre Castilla y León, entre Madrid y entre los madrileños y los castellanos y leoneses. Me refería sobre todo a la colaboración de las comunidades autónomas, que bueno, hubo un momento donde los intereses políticos, es verdad, que se dejaron aparcados en plena pandemia y ahora volvemos otra vez a hacer política. En cualquier caso... Pero le digo una cosa, y permítame el matiz, no es malo hacer política. Yo creo que en momentos tan dramáticos como los que vivimos es bueno la unión y que los ciudadanos perciban un mensaje de confianza de las instituciones, pero luego en democracia siempre tiene que haber opciones políticas distintas y tiene que haber visiones diferentes. Por tanto, a mí que desde la política pueda haber diferencias, siempre que se pueda llegar también a acuerdos, me parece razonable. Alcalde, en Castilla y León seguimos perdiendo población, ya sabe que es el gran problema endógeno de siempre, la despoblación, pero es curioso porque en el último padrón publicado estos días, las provincias de Segovia y Ávila, dos provincias limítrofes con la Comunidad de Madrid, han crecido en población y la causa es por el éxodo de muchos madrileños que se han ido, han vuelto a su segunda residencia, a su pueblo. Yo no sé si esto cree que puede ser una tendencia para muchos madrileños, volver a vivir otra vez, a residir y empadronarse en los pueblos, en este caso de estas provincias, y si usted considera que, bueno, que sería una buena opción. Habrá que ver, desde luego, si se consolida. En el último padrón también del Ayuntamiento de Madrid nosotros hemos detectado que hemos perdido 20.000 habitantes, es decir, que hay 20.000 personas menos en estos momentos viviendo en la ciudad de Madrid y efectivamente que se ha producido ese incremento en provincias limítrofes. Insisto que hay que ver si es una tendencia que se consolida, pero lo que sí quiero decir con carácter general es que entre Madrid y las provincias limítrofes deben existir sinergias y, por tanto, debe existir la capacidad de que se pueda vivir allí, residir allí. Hay unas infraestructuras extraordinarias. Al final, con Segovia, por ejemplo, estamos ya conectados con el AVE, con Ávila es una distancia de 100 kilómetros. Quiero decir que yo creo que también vivir en esas zonas, desde luego, ofrece una serie de ventajas que a veces en Madrid no sabemos compensar. Pero insisto, yo creo que no hay que entrar en rivalidades ni en competencias de si uno se van a vivir en un sitio o en otro. Yo siempre pienso que, desde luego, que cuanto mejor le vaya a uno, también le tiene que ir bien a sitios que son limítrofes y, por tanto, cuanto mejor le vaya a Ávila y Segovia, estoy seguro de que también le irá bien a Madrid. Vamos a hablar de las elecciones en Castilla y León. Usted es el portavoz del Partido Popular. ¿Qué le parece la campaña antisanchismo que está llevando a cabo Alfonso
Alfonso Fernández Mañueco, el candidato del Partido Popular? No, la campaña antisanchismo, en mi juicio, la está llevando el presidente del Gobierno y la está llevando el Gobierno de la Nación. Alfonso Fernández Mañueco está haciendo una campaña en defensa de los intereses de Castilla y León y de los castellanos y leoneses. Creo que la manifestación que fue ayer en Madrid es fiel reflejo del sentimiento que hay de agravio en estos momentos hacia determinadas decisiones del Gobierno de la Nación. Al final, cuando se está hablando de las macrogranjas, se está criticando la calidad de la carne, que es un sector esencial en Castilla y León, cuando al mismo tiempo ya he mencionado lo del puerto de Navacerrada, cuando una de las principales industrias de Castilla y León es la del automóvil, que también está siendo señalada habitualmente por el Gobierno de la Nación, cuando se prohíbe la caza del lobo al norte del Duero, lo que al final influye necesariamente en los ganaderos. Creo que lo que es el problema de la campaña del Partido Socialista es que el antisanchismo lo está practicando Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Lo que Alfonso Fernández Mañueco ha decidido es, desde luego, que hay que dar un proyecto estable, con un gobierno con una mayoría amplia, que permita generar tranquilidad y confianza y que permita ejecutar políticas en el medio y largo plazo, pero desde la estabilidad y, desde luego, desde la identificación con las señas propias, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, de lo que es Castilla y León. Y ahí es donde el Gobierno de la Nación y particularmente Pedro Sánchez, desde luego, no está siendo especialmente acertado con esta tierra. El candidato del PP está pidiendo estos días que se aglutine el voto del centro-derecha precisamente para poder conseguir esa mayoría absoluta, poder gobernar el Partido Popular de forma unitaria. ¿Es fácil conseguir mayorías absolutas hoy en día, después de ver cómo está defragmentado el voto? Esa pregunta quizás quien debería responderla es Alberto Núñez Feijóo, que tiene 4 mayorías absolutas consecutivas, pero desde luego no parece sencillo en estos momentos conseguir mayorías absolutas. Es cierto que se ha producido una fragmentación, que no se me entienda como una crítica, sino como una realidad, una fragmentación desde el punto de vista de partidos políticos y que, por tanto, más opciones políticas lo que generan es más dificultad para conseguir mayorías absolutas. Pero no quiere decir que las mayorías no puedan ser lo suficientemente amplias como para garantizar la estabilidad de los gobiernos. Tenemos esa experiencia en la Comunidad de Madrid, donde la presidenta Díaz Ayuso sacó un resultado extraordinario. No es una mayoría absoluta, pero sí le permite gobernar de una manera en la que no se encuentra más condicionada que por lo que necesitan los madrileños en cada momento. Y desde ese punto de vista yo creo que es a lo que aspira Alfonso Fernández Mañueco en este caso, a que haya una mayoría suficiente, que dé estabilidad, que dé tranquilidad, que dé un mensaje de confianza y que permita afrontar políticas de recuperación económica y social derivadas de la pandemia, pero también afrontar los problemas que tiene Castilla y León, por un partido que, permítame que lo diga, creo que es el que mejor se identifica con los castellanos y leoneses después de tanto tiempo. Tenemos implantación en los 2.248 municipios, llegamos hasta el último lugar de Castilla y León y yo creo que eso nos da la confianza mayoritaria desde hace tantos años de los castellanos y leoneses. Bueno, todas las encuestas, o la mayoría de ellas, reflejan que el PP ganaría las elecciones en Castilla y León el próximo 13 de febrero, rozaría la mayoría absoluta, pero muchas dicen que necesitaría el apoyo de Vox. Usted está teniendo una relación complicada con Vox en el ayuntamiento, de hecho no le apoyaron los presupuestos y bueno, tuvo que pactarlos con la izquierda. ¿Aconsejaría a Alfonso Fernández Mañueco que se desvinculara en la medida de lo posible del partido de Santiago Abascal? Es que vuelvo a insistir en lo que he dicho anteriormente. Es que creo que las mayorías amplias, aunque no sean absolutas, son las que generan estabilidad y las que permiten una acción de gobierno sostenida en el tiempo y continuada en las políticas de medio y largo plazo. Mi experiencia con Vox en ese sentido creo que es ilustrativa. Es decir, ha habido 3 años votación de presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid. En el primer año se abstuvieron, en el segundo votaron a favor, en el tercero votaron en contra. A los presupuestos de un mismo gobierno, con una serie de políticas que no pueden variar sustancialmente siendo el mismo gobierno. Por tanto, lo único que me limito a decir desde mi experiencia, desde luego, es que recomiendo a los castellanos y leoneses que cuando acudan a las urnas sean conscientes de la necesidad precisamente de dotar de esa mayoría suficiente y amplia al gobierno para que pueda tener la estabilidad de poner en marcha las políticas que necesitan. Y si usted me está preguntando por posibles o eventuales pactos, el único pacto que nosotros contemplamos en estos momentos es con los castellanos y leoneses el día 13 de febrero. Nosotros lo que queremos obtener es una confianza mayoritaria o muy mayoritaria y, por tanto, creo que en este momento lo único que podemos hablar es de pactos con los castellanos y leoneses y con nadie más. Da la sensación de que el PP le ha impuesto a Fernández Mañueco una responsabilidad casi triple, ¿no? Por un lado, ganar las elecciones el 13 de febrero, bueno, favorecer así también si hay un adelanto electoral en Andalucía y consolidar el liderazgo de Pablo Casado, es decir, que a partir del 13 de febrero se habrá un nuevo rumbo al PP nacional.
mucha tela, ¿no?, para el candidato. Se la juega por muchos flancos, digamos. En mi opinión, y por lo que yo he hablado desde luego con Alfonso Fernández Mañueco, su única prioridad es tratar de ganar las elecciones por los castellanos y leoneses. Él no piensa, desde luego, ni en Andalucía ni en una cuestión que yo creo que no está en duda. Es decir, no hay que consolidar un liderazgo que está plenamente consolidado en el Partido Popular, como es el de Pablo Casado. Pero cuando Alfonso Fernández Mañueco convocó las elecciones, las convocó única y exclusivamente pensando en el mejor interés de Castilla y León y, por tanto, en las mejores soluciones y en aumentar la calidad y el bienestar de vida de todos los habitantes de esta tierra. No había otro pensamiento para Alfonso Fernández Mañueco, porque, entre otras cosas, yo creo que si hubiera otro pensamiento, los propios castellanos y leoneses no lo entenderían. Y, por tanto, yo, conociendo al presidente Mañueco, estoy seguro de que es lo único que le guió. Cierto es que, como pasó en Madrid, sí se puede hacer un 2 por 1, que es que en Madrid la victoria arrolladora de Isabel Díaz Ayuso, al mismo tiempo que la derrota abrumadora del Partido Socialista, dio una luz de esperanza al final del sanchismo, porque existe luz al final del túnel. Creo que Alfonso Fernández Mañueco, si consigue esa victoria también en Castilla y León, los castellanoneses mandarán un mensaje al Palacio de la Moncloa de que efectivamente todo se acaba y la presidencia del gobierno de Pedro Sánchez también tiene fecha de caducidad. ¿Qué importancia cree que tiene estas elecciones en clave nacional, para todos los partidos, no solamente para el Partido Popular? Bueno, es obvio que desde el punto de vista electoral los resultados, por ejemplo, que está arrastrando el Partido Socialista, donde en Galicia se convirtió en la tercera fuerza, segunda fuerza de la izquierda, donde en el País Vasco se convirtió en la segunda fuerza de la izquierda, a diferencia abrumadora respecto de Bildu, o donde también en Madrid se convierte en la tercera fuerza de la Asamblea de Madrid y en la segunda fuerza de la izquierda, no son precisamente alentadoras. Pasaría en el escenario que pronostican las encuestas de haber ganado las elecciones en el año 2019 a situarse ahora a una distancia considerable del Partido Popular y, por tanto, sigue decreciendo el apoyo que concentra el Partido Socialista. Respecto al Partido Popular, creo que los ciclos electorales en este caso están demostrando lo contrario, que en Madrid sucedió lo que sucedió, que en Galicia se consiguió la mayoría absoluta y que ahora en Castilla y León las perspectivas electorales creo que son razonablemente buenas, lo cual no quiere decir que nos confiemos, porque hasta que no se cuente el último voto no se va a saber cuál es el resultado en Castilla y León. Por tanto, nosotros vamos con la confianza de saber que tenemos el mejor proyecto para los castellanos y leoneses, que llevamos gobernando esa tierra mucho tiempo y que creo que cuando Castilla y León, por ejemplo, es la primera comunidad autónoma en materia de educación, es porque se han hecho bien las cosas, que cuando tiene el sistema sanitario que tiene es porque se han hecho bien las cosas, o que cuando tiene las infraestructuras que tienen es porque la Junta de Castilla y León ha respondido a las necesidades de los castellanos y leoneses, y estos lo sabrán valorar sin lugar a dudas el 13 de febrero. ¿La abstención el próximo 13 de febrero en los próximos comicios puede ser el peor aliado para el Partido Popular? Lo digo porque no hay elecciones municipales, que ya sabe que a veces arrastra el voto a las autonómicas. Es un 13 de febrero, va a hacer frío. No sé si es lo que más le puede preocupar al partido, que la gente se quede en casa. El frío creo que no preocupa demasiado en Castilla y León. No, estamos acostumbrados. Estáis acostumbrados, bastante acostumbrados. No. Creo que no, creo que el frío no va a ser ni va a ahuyentar desde luego a ir a las urnas, sino que por el contrario todos los castellanos y leoneses tienen que saber que cada voto cuenta, que cada voto es importante y que cada voto puede conformar un gobierno o puede conformar un gobierno. Puede conformar un gobierno del Partido Popular con mayoría amplia o incluso podría conformar un gobierno Frankenstein, porque ya hemos visto que Ciudadanos, desde luego, si entrara en las Cortes, ya ha dicho que puede apoyar al Partido Popular o puede apoyar al Partido Socialista. Por tanto, cada voto el 13 de febrero es extraordinariamente importante para que el Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, pueda tener esa mayoría amplia que garantice la estabilidad necesaria en tiempos tan convulsos como los que estamos viviendo en estos momentos en España. Hoy pedía la secretaria de Organización del Partido Socialista, invitaba a los votantes decepcionados de Ciudadanos que se fueran al Partido Socialista. ¿Usted dónde cree que va a ir ese votante decepcionado de Ciudadanos, que les votó en las últimas elecciones hace 2 años, pero que esta vez, según dicen todas las encuestas, no va a ser así? ¿Al Partido Popular, al Partido Socialista? Nosotros aspiramos desde luego a que voten al Partido Popular, entre otras circunstancias porque si se ve la trayectoria electoral a lo largo de las últimas elecciones es obvio que nosotros hemos tenido un desgaste consecuencia de la fragmentación del voto del centro derecha y por tanto yo creo que Ciudadanos en gran medida recogió votos del Partido Popular. Nosotros ahora queremos ensanchar la base electoral sin lugar a dudas, unificar por la base electoral al centro derecha y creo que tenemos motivos sobrados y suficientes para decirle al votante de Ciudadanos, que en su momento se fue desencantado con nosotros, que tiene razones ahora más que justificadas para volver a votar al Partido Popular, que el programa que va a presentar Alfonso Fernández Mañueco es el mejor programa para Castilla y León. La pregunta es, ¿qué ofrece el Partido Socialista al votante de Castilla y León desencantado de Ciudadanos para votar al Partido Socialista?
Atacar al sector cárnico, atacar a la ganadería, atacar al sector automovilístico, como insisto, una de las principales industrias, cerrar el puerto de Navacerrada. ¿Qué futuro le está ofreciendo el Partido Socialista a Castilla y León cuando está atacando cuestiones que son esenciales dentro del modelo económico y social? Por tanto, la pregunta es: ¿qué ofrece el Partido Socialista a un votante desencantado de Ciudadanos? Porque lo que le ofrecemos desde el Partido Popular es conocido, es decir, son políticas consolidadas que han llevado, insisto, a lo que los ratios educativos y sanitarios de Castilla y León sean los mejores de España, y que al mismo tiempo somos conscientes de que nos votaron en diversas ocasiones y de que ahora les tenemos que dar la confianza suficiente para poder volver a votarnos. Hace 2 fines de semana usted estuvo en León, en el Congreso Regional del Partido Popular, un congreso tranquilo, sin divisiones, donde Alfonso Fernández Mañueco recibe el 98% de los apoyos de todos los afiliados. ¿Ve posible un congreso en Madrid a imagen y semejanza de Castilla y León a día de hoy? Bueno, eso tocará cuando se convoque el Congreso, y yo siempre digo que cuando suceden las cosas es cuando toca hablar. ¿Por qué? Porque yo creo que ahora, en este momento, una vez que ya el Congreso tiene una perspectiva temporal, lo que me toca es sencillamente hablar de lo que de verdad le interesa a los madrileños. La presidenta Díaz Ayuso ya ha dicho que se va a presentar y me parece extraordinariamente bien. Yo creo que es uno de nuestros principales iconos políticos, sin lugar a dudas, y su resultado el 4 de mayo la avala. Se va a celebrar a lo largo de este primer semestre del año, y por tanto lo único que tengo que decir es que los madrileños ahora creo que entienden que me centre desde luego en la Alcaldía de Madrid, en una situación tan difícil, y no en hablar del Partido Popular de Madrid, que sin lugar a dudas cuando toque el Congreso no tendré ningún problema en hacerlo. Usted es una persona que no tiene miedo a los medios de comunicación, es muy cercano, muy asequible. Recomiendo a San Francisco de Sales habitualmente. Hoy es el patrón, por eso digo. Por cierto. Le ponemos el micro y usted habla sin ningún tipo de problema. Bueno, eso debería ser algo habitual en política, pero no lo es. Me imagino que también le dará muchos disgustos, ¿no? Tiene al final sus ventajas y tiene sus riesgos, y es obvio que yo en las últimas semanas he estado inmerso en una serie de polémicas, sí. Creo que precisamente por lo que usted está indicando, porque respondo todas las preguntas de los medios de comunicación. Siempre he dicho una cosa, y además la creo firmemente: el problema no son las preguntas, el problema es no tener respuestas para las preguntas. Y por tanto yo en ese sentido además creo que los medios de comunicación son esenciales en una democracia. Y por eso lo que digo es que los ciudadanos creo que también valoran la coherencia y, en este sentido, la confianza y la credibilidad. Es decir, saben que el alcalde de Madrid no se esconde, que el alcalde de Madrid da su opinión. Unas veces estarán de acuerdo y otras veces no estarán de acuerdo. Pero lo que sí no soy es como el Guadiana. Yo no aparezco ni desaparezco. Siempre estoy ahí para poder dar las respuestas y, sinceramente, porque creo que es una cuestión de coherencia y de credibilidad frente a los ciudadanos, aunque eso implique que de vez en cuando me meta en charcos en los que quizás mis responsables de prensa no están de acuerdo con que me hubiera metido. No sé si es un charco, ha sido lo de Djokovic. ¿Lo da por aclarado ya la asistencia de Djokovic en Madrid? Lo doy por aclarado, entre otras cosas, porque dije dos cuestiones. En primer lugar, que Djokovic entrara depende del Gobierno de la Nación, que será quien fije los requisitos y que tendrás que cumplirlo como todo el mundo. Pero, en segundo lugar, toda la polémica giró en torno a una palabra que yo utilicé, que fue reclamo. Y lo que quería transmitir, con mayor o menor acierto, es que si Djokovic podía entrar en España, es el número 1 del mundo, y que desde el punto de vista deportivo, cualquiera de los 48 mejores jugadores del mundo, que son los que están clasificados para este torneo, vengan a España. Creo que, dejemos que no es un reclamo, pero que desde el punto de vista deportivo, desde luego, es bueno para el torneo. Me limité a decir eso con mayor o menor fortuna, pero es cierto que ha sido un charco que ha dado mucho de sí. Pues tenemos aquí a 3 periodistas que también están hoy aquí inaugurando este plato de Castilla y León Televisión en Madrid. Me imagino que les conoce. Además, como decíamos al principio, son de la tierra. Antonio Casado, cuando quieras. Bueno, hablaban ustedes del frío como un elemento que podía desmotivar a los castellanos y a los leoneses para ir a votar. Yo le voy a proponer otro componente que no es precisamente el frío. El hecho de que se hable tanto en clave nacional, ¿no tienen ustedes la preocupación o la sospecha de que puede ser precisamente un elemento que alimente la abstención, en tanto que Castilla y León se considere solamente una meta volante para la Moncloa? ¿No tienen esa preocupación que puedan alimentar la desmotivación de los votantes de tanto hablar de las elecciones de Castilla y León en clave solo nacional? Es que creo que habría que clarificar los debates que a veces tenemos en Madrid, que es cierto que son habitualmente de política nacional, de lo que va a suceder en la campaña electoral en Castilla y León. Estoy seguro de que Alfonso Fernández Mañueco lo que va a hablar es de los problemas de los castellanos y leoneses. Eso no quiere decir
que renuncie a hablar de las políticas del Gobierno de España hacia Castilla y León, porque tiene lógica, porque influyen decisivamente en la vida de los castellanos y leoneses. Pero creo que Alfonso Fernández Mañueco, desde luego, el planteamiento que ha hecho desde el primer momento es una campaña enfocada única y exclusivamente en Castilla y León, sin perjuicio de que tiene que hablar de Pedro Sánchez por las decisiones que afectan a la región. Sin más, desde luego, de lo que se va a hablar allí en esa campaña electoral, estoy seguro que son de los problemas que aquejan allí. Lucía. Buenas noches, alcalde. Buenas noches. No es que yo quiera decir que usted es poco transparente, es muy transparente, pero es que usted es portavoz. Digo, que ¿cómo no va a hablar con los periodistas usted con los medios? Es portavoz nacional del Partido Popular. Y a este respecto me gustaría, porque sabe usted que hay mucha gente, muchos analistas, que dicen que usted no debió aceptar ese cargo de portavoz del PP nacional, porque eso, digamos, le pone de parte de un partido y usted como alcalde de Madrid debería aspirar a ser alcalde de todos los madrileños. La pregunta es la siguiente. ¿Se ha arrepentido usted de aceptar ese cargo de portavoz del Partido Popular? ¿Le ha traído alguna consecuencia? Sabía desde el primer momento que era un riesgo. Desde el primer momento sabía que era un riesgo, pero que era un riesgo que yo quise asumir por dos razones. En primer lugar, porque cuando uno está en un proyecto político, sinceramente, y en el momento que estaba viviendo España en aquella situación, todavía estamos en pandemia, pero era mucho más grave, creo que si tu partido te pide dar un paso adelante y tú formas parte de un equipo, lo razonable y lo lógico es tener ese compromiso. Y en segundo lugar, porque dije, serán los madrileños los que me tengan que juzgar finalmente. Al final voy a ir a las urnas en mayo del año 2023 y serán ellos los que determinen de verdad si creen que me afectó a mi condición de portavoz nacional, a mi ejecutoria en la gestión como alcalde. Pero no ignoro, y lo dije desde el primer momento, que es un riesgo. Pero por responder concretamente a la pregunta, no me arrepiento de haber aceptado el cargo de portavoz nacional del Partido Popular. Creo sinceramente de verdad que cuando estamos en el momento histórico que estamos viviendo, con todas las dificultades institucionales, económicas y sociales que tiene España, si uno puede arrimar el hombro en su partido, creo que también hay que arrimar el hombro. Ana Martín. Buenas noches, alcalde. En política municipal los mandatos duran 4 años. Los alcaldes van todos a la vez a las urnas y ahí no hay posibilidad para uno de convocar elecciones, pero en cambio en política autonómica estamos viendo cómo, más allá de Galicia, País Vasco, Andalucía y Cataluña, otras comunidades que en sus reformas de estatutos incluyeron esa potestad para el presidente, la están empleando, de manera que estamos inmersos en un carrusel político de elecciones en el que ni los propios periodistas que nos dedicamos a esto muchas veces nos aclaramos. ¿Cree que eso es bueno? Al final creo que las comunidades autónomas tienen su marco competencial, una distribución que está prevista en la Constitución. El Estado autonómico, para mí y en mi opinión, desde luego yo creo que es uno de los aciertos que ha tenido la Constitución de 1978, sin perjuicio de que podamos discutir la actuación fundamentalmente de algunas comunidades autónomas que han tenido una deslealtad manifiesta, incurriendo incluso sus responsables en tipos delictivos, como ha pasado en Cataluña, pero sí pienso, desde luego, que el Estado autonómico es una pieza esencial dentro de nuestro marco constitucional y que eso implica que te van a tener la autonomía y la soberanía para poder tomar la decisión acerca de la convocatoria de las elecciones en un momento dado. No me puedo comparar con los ayuntamientos, aunque solo sea por una cuestión puramente organizativa. Al final somos más de 8.000 ayuntamientos en España frente a 17 comunidades autónomas. Es decir, no puede haber 8.000 procesos electorales distintos en cuanto a fechas respecto de lo que son 17 comunidades autónomas. Pero a mí sí me parece razonable que, dado el nivel de autogobierno que tienen las comunidades autónomas, en el sentido de que se puedan convocar elecciones en un momento u otro, tengan la capacidad reconocida en sus estatutos de autonomía de poder hacerlo. Es cierto que son situaciones diferentes. Alfonso Fernández Mañueco convoca elecciones y va a haber un gobierno durante 4 años. La presidenta Díaz Ayuso, segundo estatuto de autonomía, convocó elecciones, pero va a tener que volver a presentarse a las urnas en mayo de 2023. Pero creo que el Estado de las autonomías implica también que tenga que haber la autonomía necesaria, valga la redundancia, para que dentro de su marco de organización política puedan tomar la decisión que crean mejor respecto a la convocatoria de elecciones. Por cierto, mañana presenta Alfonso Fernández Mañuco su programa electoral en Castilla y León. Le quería hacer otra pregunta. ¿Le preocupa al Partido Popular el poder de arrastre que pueda tener los partidos de la España vaciada en Castilla y León, sobre todo Soria ya? No sé si consideran que son partidos más de izquierdas que de derechas. ¿Dónde le sitúan?
En este tipo de casos siempre he defendido que nosotros no tenemos que mirar ni a izquierda ni a la derecha, que somos el Partido Popular y que tenemos que mirar en este caso a los castellanos y leoneses y que por tanto estos partidos o estas plataformas que se están organizando en determinadas provincias, por supuesto, tienen todo nuestro respeto, pero que si nosotros sabemos transmitir nuestro programa, sabemos transmitir nuestras medidas, lo que queremos para el futuro de Castilla y León, desde luego nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en los castellanos y leoneses y no en los partidos que puedan surgir ya sea a nuestra izquierda, ya sea a nuestra derecha. Desde luego, sí pienso que quien tiene una visión integral de Castilla y León creo que tiene una mejor capacidad para abordar los problemas en su conjunto y que, por tanto, me parece respetable que se presenten por las diversas provincias, pero que creo que también es importante que cuando se gobierna para todas las provincias de Castilla y León y no únicamente para alguna de esas provincias. Por eso yo prefiero partidos que tengan una capacidad integral de visión de la situación en Castilla y León sin perjuicio de adoptar las mejores soluciones que pueda haber para cada uno de los territorios de esta comunidad autónoma. Antonio Casado, que también quería formularle otra pregunta. Tengo una curiosidad en relación con unas declaraciones que ha hecho alguien que fue vicepresidente del Gobierno, pero que en estos momentos es un contertulio, ¿no? Le pregunto, ¿tendremos que esperar a que usted se retire de la política para que nos diga toda la verdad sobre el culebrón de Díaz Ayuso? No tendrán ustedes que esperar porque, a diferencia de Pablo Iglesias, yo cuando deje la política no me enorgulleceré de poder decir en ese momento la verdad y no decirla en este momento. Yo trato de decir siempre, desde luego, la verdad y lo que transmito es lo que pienso y, por tanto, desde ese punto de vista voy a poder decir lo mismo cuando estoy en política que cuando deje la política. ¿Pero usted cree que se miente mucho en la política, que los dirigentes políticos, los actuales líderes, mienten por sistema? Creo que muchas veces se miente. Creo que Pablo Iglesias decía que cuando estaba en política no se dice la verdad, que se dice la verdad ahora después. Que soy un simple contertulio voy a decir la verdad, no como antes estaba en política. Obvio, yo creo que nadie puede negar que en política se miente. Es decir, yo creo que tenemos ejemplos sobrados. Pero si me das otro charco. Yo creo que no me voy a meter en un charco, pero yo creo que el presidente del Gobierno, por ejemplo, dijo aquello de yo no voy a pactar con Bildu, o yo no voy a pactar con los independentistas catalanes, o yo no voy a conceder los indultos. Tenemos ejemplos más que sobrados. Pero también hay que distinguir cuando no es una mentira, sino cuando son circunstancias distintas. Y me voy a poner, y permitidme, de ejemplo. Soy el que aparecía en los carteles diciendo que con Almeida se acabará Madrid Central. La gente tendría derecho a decir Almeida ha mentido, porque no ha acabado con Madrid Central. Lo que yo digo es que me he explicado delante de los ciudadanos y que lo más importante no es tomar, que se me entienda la expresión, por tontos a los ciudadanos que pueden aceptar una cosa y exactamente lo contrario. Un político puede tener una determinada posición y puede variar esa posición, como he hecho yo, porque así son las cosas, por diversas circunstancias, pero lo que tiene que hacer siempre, por lo menos, es dar la cara delante de los ciudadanos y decirles cuáles son las razones que justifican el cambio de criterio y por qué ha tomado esa decisión. Y lo digo, yo es lo que he hecho con Madrid Central. Los madrileños luego dirán que sí, dirán que no, dirán que tengo razón, pero lo que no podrán decir es que no me he explicado. Y yo creo que muchas veces el problema que tenemos en política no es solo que en un determinado momento algunos políticos puedan mentir, sino que les da igual decir una cosa y la contraria y no explicarla delante de los ciudadanos. Pero, señor Almeida, ese cambiar de criterio vale lo mismo para Madrid Central que para los indultos de Pedro Sánchez, que prometió que no los haría y luego cambió de criterio. Estoy de acuerdo. Los hizo y salió en el Congreso y lo explicó, además. No lo explicó en el Congreso. En el Congreso dio razones que yo creo que estaban fuera de toda lógica acerca de lo que son los indultos. Pero yo creo que el presidente del Gobierno ha dado sobradas muestras de que es capaz de decir una cosa exacta, hacer exactamente la contraria y que encima el problema lo tengamos los que estamos en la oposición por pedirle las explicaciones. Bueno. Pues siempre que no creamos que mienten solamente los de un lado, yo estoy de acuerdo. Siempre que creamos que no mienten solo los de un lado, porque yo creo que mentir se miente a los dos lados de la barricada, me parece, vamos. Bueno, en todos lados de la bancada. Sí. ¿No? No hay solo dos lados, en todos lados de la bancada. Es una mentira y otra cosa es una promesa que no se puede cumplir. Efectivamente, me refiero a eso. A eso me refiero. No son mentiras. Por eso digo, eso es lo que yo me refiero. Los presidentes y los partidos prometen muchas cosas que luego a lo mejor no pueden cumplir. Ya, pero yo vuelvo a lo mismo. Pero no es que mientan. Decir, no voy a pactar con Bildu no es una promesa incumplida. Eso no es una promesa incumplida. Eso es directamente una mentira que dijo en su momento. Decir, yo no puedo dormir de tener un gobierno de coalición con Podemos y a los 6 días pegarte un abrazo con Pablo Iglesias, eso no es un cambio de criterio. Eso es que mentiste directamente a los españoles. Decir en el debate... decir en el debate de no convocar otra vez elecciones y hacer un gobierno. Decir en el debate...
Pero es que esa era una posibilidad real que existía. Claro, claro. Es que era una posibilidad real que existía. Evidente. Y él, siendo consciente de que era una posibilidad real de que existía, sin embargo, prefirió decirle a los quería con españoles... eso que le votaran y no le votaron. Prefirió mentir a los españoles. Él sabía que era una posibilidad real y prefirió mentir a los españoles. Dejó elíptica una frase: siempre que no haya otro remedio. Siempre que haya otro remedio. Pero eso es distinto. Ir a un debate electoral como fue él, 6 días también antes de las elecciones o 5 días, y decir como principal anuncio, que yo creo que os acordaréis todo, voy a tipificar como delito la convocatoria ilegal de referéndum, porque fue su principal promesa en ese debate a 5 días de las elecciones, y apenas 2 meses después de las elecciones ya estaba planeando el tema de los indultos. Bueno, Veremos por las dos partes, porque yo estoy pensando, por ejemplo, de un presidente del gobierno que nos dijo que había armas de destrucción masiva a todas horas en Irak y se hartó de decirnos que unos determinados No hablar de bajar los atentados los había cometido ETA y luego no había sido ETA. O sea, que simplemente digo, no quiero entrar en polémicas. Yo estoy con Que se Lucía mienten en las que dos una cosa es la mentira y otra cosa es las promesas, pero yo digo, respecto a las promesas, lo que hay que hacer es explicar por qué se cumplen o, en su caso, por qué no se cumplen. ¿Le veremos por Castilla y León en la campaña electoral? Sí. Desde luego voy a tratar de ayudar todo lo que pueda allí a la campaña de Alfonso Fernández Mañueco. Tengo ya algún acto previsto con él y espero acudir en varios días. Pues José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, gracias por inaugurar esta sede, por inaugurar también este plato de televisión y sobre todo este arranque de cuestión de prioridades que a partir de ahora vamos a hacer aquí en Madrid todos los lunes. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes.